Hola a todas y a todos. En este vídeo vamos a hablar de climatología de España. El comentario concretamente es un climograma, pero antes de ello creo que es importante tener claras algunas nociones básicas de las principales características de los climas que tenemos en la península ibérica, bueno, en España también, contando el clima de las Islas Canarias. La clave es una gran diversidad climática. Ya hemos estudiado en otros prácticos los factores que hacen, tanto los factores geográficos como los atmosféricos, que generan una diversidad de tipos de tiempo y por lo tanto una diversidad de climas dentro de nuestro país. Tenemos en líneas generales un clima oceánico en el norte de España, en el resto del territorio un clima mediterráneo, diferenciando dentro del clima mediterráneo pues un clima más de interior, alejado de la costa, un clima marítimo de tipo mediterráneo, y luego en aquellas zonas que están resguardadas de las masas de aire húmedas mediante las cordilleras, por ejemplo, la cuenca central del Valle del Ebro o todo el sureste peninsular, pues tenemos un clima mediterráneo, subdesértico, estepario, seco, recibe varios nombres, ¿no? Evidentemente, en los puntos más elevados, debido a la altitud, encontramos un clima de montaña, de alta montaña, las principales cordilleras, y luego tenemos en las Islas Canarias, dada su latitud, pues un clima subtropical diferente a los climas que encontramos en la península ibérica. Pero bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco. El primer clima es el clima oceánico, que se sitúa, como hemos visto, en el norte, pues en Galicia, Asturias, Cantabria, todo el País Vasco y la parte sur de los Pirineos. Se prolonga, como pone aquí, por el Prepirineo, sobre todo aragonés. Y encontramos dos tipos, un climograma, o sea, un clima oceánico puro y un clima oceánico de transición. En líneas generales, el clima oceánico tiene unas precipitaciones abundantes y regulares, con más de 800 milímetros de precipitación anuales. El clima de transición puede llegar a tener hasta 2 meses secos. Este sería uno puro, ¿vale? Donde vemos que todos los meses son húmedos. En cambio, pues un clima de transición ya en Ourense, en el interior de Galicia, vemos que las precipitaciones bajan. Siguen estando por encima de los 800 milímetros, pero encontramos, como vemos aquí, 2 meses secos, julio y agosto. En general, las precipitaciones, como digo, son abundantes y regulares. Llueve a lo largo de todo el año, fruto, evidentemente, del frente polar y las borrascas que afectan sobre todo en el norte de España. Y como digo, pues en el clima de transición suele bajar las precipitaciones y a veces se acercan incluso a los 700 milímetros de precipitación. Las características de las temperaturas son suaves. ¿Por qué? Porque es un clima oceánico, está al lado del océano y regula las temperaturas. Y por lo tanto la amplitud térmica es una amplitud baja. Evidentemente esa amplitud va aumentando conforme nos vamos alejando de la costa. Tenemos un oceánico puro con una amplitud muy baja, de 0 a 12 grados, y ya en el oceánico de interior o de transición vemos cómo va subiendo un poco esa amplitud térmica. Pero en líneas generales las temperaturas, como digo, son suaves y con una amplitud térmica baja. Los veranos son frescos porque la temperatura no supera los 22 grados y los inviernos son moderados. Moderados es cuando la media del mes más frío está entre los 6 y los 10 grados. Veranos frescos significa que el mes más cálido no supera los 22 grados. Y luego del Mediterráneo, como os he dicho, pues tenemos un Mediterráneo de interior, marítimo y seco subdesértico. El continental, ¿vale? El Mediterráneo continentalizado. Las precipitaciones oscilan entre 800 y 300 milímetros, es decir, esta es la principal diferencia con el clima oceánico. Si el clima oceánico en líneas generales tiene más de 800 milímetros, pues el clima mediterráneo, tanto de interior como de costa, tiene entre 800 y 300 milímetros. Ahora bien, ¿dónde va a llover más en el interior? Pues conforme me acerco al océano Atlántico, pues es decir, el interior de Portugal, o las provincias de Zamora, Ávila, Salamanca, que están más al oeste, pues reciben mayor cantidad de precipitaciones, precisamente porque en esta parte es decir, por aquí no hay ninguna cordillera, hay cordilleras en posición oeste-este, todo lo que es la cordillera cantábrica, el sistema central. Entonces las corrientes marinas que vienen del norte, las masas de aire marítimas que vienen del norte, pues no afectan al interior, por ejemplo Castilla y León, pero cuando vienen por el oeste sí. Por lo tanto, las zonas más al oeste
tendrá un nivel de precipitaciones mayor que las zonas del interior que están al este. Y entonces en el oeste el mayor nivel de precipitaciones lo vamos a encontrar en los meses de invierno, que es cuando baja la corriente en chorro, baja el frente polar y sus borrascas. En cambio, en el interior, más al este, las precipitaciones suelen ser más fuertes en los meses de otoño, primavera, fruto de las danas que se dan en la zona más al este, en la zona del Mediterráneo. Pero bueno, en líneas generales, las temperaturas del clima oceánico, del clima continentalizado, las precipitaciones del clima continentalizado pues están entre 800 y 300 milímetros. ¿Dónde llueve menos? Pues sobre todo en las cuencas que están encerradas entre montañas, en la zona del Ebro, en la zona del Duero, ¿no? Las cuencas que están entre montañas. Por ejemplo, Cáceres. Cáceres está más cerca del océano Atlántico y por eso vemos cómo las precipitaciones sobre todo se dan en los meses de invierno, noviembre, diciembre, enero. En cambio, si nos vamos a Zaragoza, que está en el interior también, encontramos que las precipitaciones se dan en los equinoccios, tanto en primavera como en otoño. Ambos climogramas se representarían un clima oceánico, con el oceánico, un clima continental, mediterráneo continentalizado, pero varía un poco eso, pues a la hora de poder situar, si nos ponen un climograma de este tipo, llegamos a la conclusión de que es un clima continentalizado, podemos saber si está más al oeste o más al este de España. De todos modos, el clima mediterráneo continentalizado se diferencia sobre todo en las temperaturas. ¿Por qué? Porque aquí las amplitudes son altas. Amplitud alta es cuando la resta del mes más cálido y del mes más frío da más de 16 grados de amplitud, de diferencia. Más de 16 grados, estamos siempre ante un clima de interior. Por lo tanto, cuando nos pongan un climograma, lo que debemos hacer es calcular más o menos, si aparecen los datos, podemos hacer la resta y ver qué amplitud térmica es. Si hay más de 16 grados, nos encontramos con un clima de interior. Ahora bien, ¿podemos precisar un poquito más en qué zona del interior puede estar dependiendo de las temperaturas? Pues sí. ¿Por qué? Porque toda la zona de Castilla y León, es decir, toda la submeseta norte, las zonas altas de Guadalajara, aquí los inviernos son muy fríos. Un invierno frío es cuando el mes más frío tiene menos de 6 grados centígrados, ¿vale? Y veranos frescos cuando no supera el mes más cálido los 22 grados. Por lo tanto, si los inviernos son muy fríos y los veranos son frescos, estamos hablando de un clima continentalizado, pero de la zona norte, de la zona de Castilla y León, de Guadalajara. En cambio, si nos vamos a Castilla-La Mancha o a la zona del Valle del Ebro, encontramos que aquí los veranos son calurosos, pero los inviernos siguen siendo fríos. Pero el cambio es que los veranos son más calurosos. Ejemplo, Albacete. Albacete en verano hace muchísimo calor, pero en invierno hace muchísimo frío. En cambio, si me voy a Burgos, los veranos no son calurosos, son frescos, y los inviernos también son fríos. Es un poco la diferencia entre la submeseta norte y la submeseta sur. Y luego ya si nos adentramos en la zona interior de Extremadura y de Andalucía, aquí vemos que cambia la cosa. ¿Por qué? Porque los veranos son muy calurosos, y los inviernos ya no son tan fríos, son moderados. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo de la submeseta norte. Tendríamos la ciudad de Valladolid. Evidentemente, precipitaciones 435 milímetros. ¿Cuándo tiene el máximo de precipitaciones? Los meses de invierno, es decir, que estamos más hacia el oeste, más expuestos a los vientos del oeste, ¿no? Que vienen del océano Atlántico. La amplitud, pues la amplitud, como vemos, es una amplitud altísima, 4 grados, el mes más frío. Por lo tanto, estamos ante inviernos muy fríos y veranos que no superan los 22 grados, veranos frescos. Por lo tanto, estamos en un clima un clima mediterráneo continentalizado de la submeseta norte. Si me voy a la submeseta sur, Ciudad Real, vemos también que está más al oeste, porque las precipitaciones se dan sobre todo en los meses de invierno, 396 milímetros, estamos entre 300 y 800. La amplitud es muy alta también, como podemos observar aquí, pero aquí vemos que los inviernos son fríos, pero los veranos son calurosos. Nos encontramos, por lo tanto, en Castilla-La Mancha, la submeseta sur. Y si nos vamos ya a Cáceres, una zona donde los veranos son muy calurosos y los inviernos ya son moderados. Vemos que no bajan de 6 grados, el mes más frío.
El Mediterráneo marítimo costero, las precipitaciones igual que el del interior, está entre 800 y 300 milímetros y evidentemente hay diferencias en precipitaciones, es decir, de norte a sur vemos cómo van descendiendo las precipitaciones. Hay un subtipo que se denomina el subtipo catalán, es un clima mediterráneo de costa, pero que tiene unas precipitaciones bastante más grandes. ¿Por qué? Por el tema de las borrascas que se generan en el Mediterráneo, los vientos llegan, ese viento de gregal, las borrascas giran en el sentido contrario a las agujas del reloj y por lo tanto estas borrascas mediterráneas entran primero por Cataluña y por lo tanto dejan aquí unas precipitaciones mayores, como vemos 724 milímetros de precipitación en la ciudad de Girona, ¿no? Y luego vemos diferencias entre costa mediterránea y costa suratlántica. Las precipitaciones en los tres casos entre 800 y 300. Pero ¿qué diferencia hay entre el Mediterráneo y la costa suratlántica? Ambos son climas mediterráneos, pero si me voy a la costa mediterránea, por ejemplo, Palma de Mallorca, vemos que las precipitaciones se dan sobre todo en los meses equinocciales, ¿no? En primavera y sobre todo en otoño, fruto de esas danas, de esa gota fría, ¿no? Y si me voy a la costa suratlántica, que está pegado al océano Atlántico, encuentro que las precipitaciones también están entre 300 y 800, pero las sitúo en los meses de invierno, enero, diciembre, fruto de la mayor presencia de esas borrascas del frente polar que se producen en los meses de invierno, cuando el frente polar y sus borrascas descienden en latitud y el anticiclón de las Azores también desciende hacia el sur. En cuanto a las temperaturas, pues en general las amplitudes son medias, no son una amplitud muy baja como en el océano Atlántico, básicamente porque el mar Mediterráneo es un poquito más caluroso que el océano Atlántico. ¿Por qué? Porque es un mar más pequeño y recibe muchas horas de sol al año y unos veranos calurosos. Por lo tanto, el agua del Mediterráneo no suaviza tanto las temperaturas como lo hace el océano Atlántico, sobre todo en los meses de verano. Aún así las amplitudes son bajas respecto al interior, ¿no? Los veranos son calurosos y los inviernos son suaves. Son suaves, ¿por qué? Porque el mes más frío nunca baja de 10 grados. De media, claro. Y luego tenemos el Mediterráneo seco, el subdesértico, el subárido, el estepario, recibe distintos nombres. Y lo encontramos, como hemos visto antes en el mapa, en la zona central del Valle del Ebro, porque está rodeado de cordilleras, y también en el sureste de la península ibérica, pues en la zona del sur de Alicante, Murcia, Almería. ¿Cómo son las precipitaciones? En este caso son inferiores a 300 milímetros de precipitación. Es decir, cuando yo veo un climograma que tiene menos de 300 milímetros, estamos ante un clima Mediterráneo, estepario, seco, subdesértico. En este caso tenemos el ejemplo de Almería. Todos los meses son secos. Vemos la línea de las temperaturas, ahora hablaremos también del climograma, la línea de las temperaturas que lo vemos por encima de la barra de las precipitaciones. Y luego las temperaturas pues varían. Evidentemente, las zonas que están más en la costa, los inviernos son más suaves, en cambio en las zonas más desérticas, si me alejo hacia el interior, los inviernos serán mucho más fríos. Pero bueno, en general las características se ven muy claras en las precipitaciones, ¿vale? Hay puntos, por ejemplo, en Cabo de Gata, donde se considera ya desierto, un clima desértico. ¿Por qué? Porque las precipitaciones no superan los 150 milímetros de precipitación media anual. Clima de montaña, evidentemente, en las montañas de más de 1000 metros de altitud, debido a que la temperatura desciende 0,6 grados cada 100 metros de ascensión, pues vemos que las temperaturas en general son bajas. De hecho, suelen estar cerca a los 0 grados o incluso por debajo de 0 grados. La media, ¿vale? Siempre que encontramos una línea de temperaturas rondando los 0 grados o temperaturas por debajo de 0 grados, estamos ante un clima de montaña. Cuando hablamos de climas españoles, claro. Y las precipitaciones también son abundantes. ¿Por qué? Vemos aquí 1326 milímetros. Suelen tener más de 1000 milímetros de precipitación porque sabéis que también conforme aumentamos de altitud, aparte de bajar la temperatura, aumentan las precipitaciones por la condensación y demás. Y luego el clima de Canarias, aquí los factores evidentemente son islas, están en el océano Atlántico, están en una corriente fría, por eso las Islas Canarias no son el Caribe. Podríamos tener unas islas caribeñas prácticamente en nuestro país, pero al estar en una zona
de aguas frías, pues las temperaturas no son tan cálidas, son más suaves. El anticiclón de las Azores es evidente, y los vientos alisios también, que producen pues el norte, por ejemplo, de la isla de Tenerife es mucho más húmedo, ¿vale? Aquí vemos el barlovento y el sotavento de una manera muy clara por esos vientos alisios que vienen por el norte. Si a la península ibérica le afectan los vientos del oeste a nivel planetario, en las Islas Canarias lo que afecta es los vientos del este, los alisios. Y sobre todo aquí destaca la latitud. Estamos en una latitud mucho más cercana al Ecuador y por lo tanto las temperaturas en general son más altas. Vemos que las precipitaciones son escasas, fruto del anticiclón de las Azores que hace presencia prácticamente durante todo el año, sobre todo en las islas que están más cerca de África, como Lanzarote y Fuerteventura, donde vemos pues prácticamente un clima desértico. Y las temperaturas, como digo, bastante más suaves a lo largo de todo el año. Entonces vemos unas temperaturas muy secas, pero sobre todo unas temperaturas muy estables, ¿no? A lo largo de todo el año, rondando, los 20 grados. Bueno, con esto hemos visto un poco por encima, de una manera muy resumida, las principales características de los climas de España. Además os he pasado un resumen con toda esta información y ahora vamos a analizar la práctica de geografía que os proponía para comentar. ¿Vale? Lo voy a ir haciendo, voy a ir calculándolo yo también porque si os digo la verdad no me acuerdo qué clima he puesto, así que lo vamos a ir haciendo a la vez. Para ello también os he pasado un modelo de comentario de climograma, ¿vale? Donde pues aparece el análisis de las precipitaciones, de las temperaturas y de la aridez y demás. En fin, lo primero de todo, ¿qué tipo de fuente es la que tenemos que comentar? Estamos ante un climograma, también llamado diagrama ombrotérmico, por ombrotérmico significa temperaturas y precipitaciones, en el que aparecen representadas mediante gráficas, en este caso una gráfica de barras para las precipitaciones y una gráfica lineal para las temperaturas, superpuesto, siguiendo el modelo de Gaussen. Gaussen, climatólogo, establece un modelo por el cual, para de una manera gráfica ver un clima, estableciendo que el doble de las temperaturas, como vemos aquí, por ejemplo, en un lateral tendríamos las temperaturas, en el otro lado tendríamos las precipitaciones, y siempre las temperaturas aparecen representadas el doble de grandes que las precipitaciones. Por ejemplo, si aquí tendríamos 10 milímetros de precipitación, aquí lo que tenemos, los 10 milímetros de precipitación, vemos que es justo el doble, los 10 grados centígrados. Por lo tanto, veremos siempre en un diagrama ombrotérmico, siguiendo, como digo, el modelo de Gaussen, hay otros modelos, este yo creo que es el más utilizado, pues si tenemos 10 grados aquí puestos, al mismo nivel 20 milímetros de precipitación. Si aquí tenemos 20 grados, aquí tendremos 40 milímetros de precipitación. Como veis, siempre el doble de la temperatura. ¿Para qué? Para ver la aridez. La aridez me permite luego visualizar de una manera clara qué meses son secos. Cuando la línea de las temperaturas está por encima de las precipitaciones, un mes es seco. ¿Por qué? Porque según Gaussen, si el doble de las temperaturas es superior a las precipitaciones, estamos ante un mes seco. Y eso queda reflejado en la gráfica. ¿Por qué? Porque nosotros estamos representando el doble siempre de las temperaturas respecto a las precipitaciones. ¿Qué son las temperaturas? Pues la temperatura es el grado de calor del aire. Se mide con un termómetro y se expresa normalmente pues, en grados centígrados o grados Fahrenheit. En este caso utilizamos grados centígrados. Las precipitaciones es la caída de agua de las nubes. Es el agua que llega fruto de que cae a la superficie terrestre, fruto de la humedad que contiene la atmósfera. Se expresa en milímetros de precipitación o en litros por metro cuadrado, se mide con un pluviómetro y aquí aparece representado mediante gráficas. Y estamos hablando de temperaturas y precipitaciones medias anuales. ¿Esto qué significa? Que se calculan las medias de temperatura y de precipitación utilizando datos de mínimo 30 años para poder establecer un clima. Decir que este clima tiene estas determinadas características de tipo en cuanto a temperaturas y precipitaciones, necesitamos un registro de mínimo 30 años. Es decir, esto no son las precipitaciones y temperaturas recogidas a lo largo de un solo año, sino las medias de temperaturas y de precipitaciones anuales. Bien, vamos a analizar ahora las precipitaciones
primero diríamos cuál es el total anual, pues tenemos 817 milímetros, por lo tanto estamos ante unas precipitaciones abundantes. Esto ya me permite ver que podríamos estar ante un clima oceánico. ¿Cómo es la distribución? Es bastante regular porque, como vemos aquí, solamente hay dos meses secos, ¿no? Julio y agosto. Porque que no lo tengo muy claro, tendría que calcularlo. 19,4. Vamos a ver un momento. 19,4 por 2 me da 38,8. Por lo tanto, como no supera, es decir, el doble de la temperatura no supera los 39 milímetros de precipitación, no puedo considerar este mes un mes seco. Por lo tanto, estamos ante un clima bastante regular, con un máximo de 2 meses secos. Es decir, que ya me está dando la idea de que estamos ante un clima oceánico de transición hacia el Mediterráneo continentalizado. Y luego la forma de precipitación obviamente es lluvia. ¿Por qué? Porque las temperaturas medias no se acercan ninguna a los 0 grados. En cuanto al análisis de las temperaturas, si calculamos la temperatura media anual, aquí nos dice que la temperatura media anual es 14,5 grados centígrados. Por lo tanto, estamos ante una temperatura moderada, típico pues de las costas, sobre todo podemos encontrar en la costa del mar Cantábrico, ¿no? En el océano Atlántico. La clave es la amplitud térmica. Vamos a calcular la amplitud térmica. El mes con temperaturas más altas lo tenemos aquí, 21,2, menos el mes más frío, 7,5. Esto me da 13,7. 13,7 estamos ante una amplitud térmica pues baja en líneas generales, es decir, por lo menos en zonas de costa. ¿Por qué? Porque no supera los 15 grados. 13,7 no supera nunca los 15-16 grados y por lo tanto estamos cerca de la costa. Ahora, ¿estamos muy cerca de la costa? No, ¿por qué? Porque la amplitud es media, ¿vale? Está entre los 13 y los 15 grados, por lo tanto da la sensación que estamos en un clima oceánico, pero ya hacia el interior, no está en plena costa, ¿no? Oceánica. Las temperaturas del verano, fijaos, superan los 22 grados. Son calurosas en verano. Los veranos son calurosos. Todo muy característico del interior de Galicia. Pero los inviernos, pues si tenemos 7,5 el mes más frío, 7,5 estamos ante una temperatura moderada. Recordad, suave, temperatura suave cuando el mes más frío está por encima de los 10 grados, moderado entre 6 y 10 grados y frío cuando tiene menos de 6 grados, el mes más frío. Por lo tanto, inviernos moderados, veranos rozando el calor, calurosos, pues estamos yo creo ante un clima oceánico claramente de transición, ¿no? Análisis de la aridez. La aridez mensual ya la hemos visto. Se calcula, pues, cuando el doble de la temperatura es superior a las precipitaciones, estamos ante meses secos. En este caso estamos de 0 a 2 meses secos, meses áridos según Gaussen, climas oceánicos. Pero también podemos calcular la aridez general siguiendo pues varios índices. Yo recomiendo el índice de Lautenschläger, porque creo que es más sencillo. El índice de Lautenschläger dice que un mes es seco cuando no supera los 30 milímetros de precipitación. Cuando tiene menos de 30 milímetros de precipitación, estamos ante un mes seco. Aquí tenemos que todos los meses serían húmedos, excepto julio y agosto. Es decir, 2 meses áridos. Pues estamos en un clima húmedo, ¿vale? Hasta 2 meses áridos sería un clima, de 1 a 3 meses... de 1 a 3 meses áridos, un clima semihúmedo, semihúmedo, según Lautenschläger. Luego, pues el índice de Datin-Revenga habría que calcular la temperatura media anual entre la pluviosidad anual por 100. Pero bueno, yo creo que este es más rápido y sencillo. Y luego hay que clasificar el clima. Bueno, pues analizados todos los datos de temperatura, de precipitaciones, de aridez, podemos determinar que el tipo de clima es oceánico, concretamente oceánico de transición. ¿Por qué? Porque los factores geográficos y atmosféricos me explican este tipo de clima. ¿Por qué? Pues es un clima que supera los 800 milímetros de precipitación porque está en relación el frente polar, las borrascas que hacen que las precipitaciones sean abundantes.
Pero como nos encontramos en el interior, las precipitaciones pues vemos que tampoco son tan abundantes. En la costa oceánica se superarían con creces los 800 milímetros, en cambio estamos, pues parece una zona más típica del interior de Galicia, por ejemplo, ¿no? Ese es el factor principal. El relieve, pues tenemos justo al sur la cordillera cantábrica, nos encontramos en una ladera de Barlovento, una zona mucho más húmeda que a Sotavento, donde ya encontramos un clima claramente mediterráneo continentalizado. La latitud es importante. Si estamos ante un clima que está al norte, pues a mayor latitud, mayor nivel de precipitaciones y temperaturas en general más bajas. La distancia al mar es clarísima, porque estamos ante unas temperaturas relativamente suaves, puesto que el océano Atlántico pues hace de ese efecto regulador de las temperaturas, suaviza las temperaturas. Los meses de verano son menos calurosos y los inviernos son menos fríos. Y como digo, pues se localizaría, yo creo, en el interior de Galicia, ¿vale? Debido, obviamente, la amplitud térmica nos dice que está que es un clima oceánico de transición. Y luego la influencia sobre el medio, pues relacionamos este clima con otros elementos del medio natural. Estamos en el océano Atlántico, en el clima oceánico, los ríos son caudalosos, bastante regulares, como tenemos la cordillera cantábrica tienen bastante pendiente. Al tener un caudal bastante abundante y fuerte pendiente, el nivel de erosión es grande y sobre todo la fuerza erosiva permite la construcción de centrales térmicas, centrales hidroeléctricas. Son paisajes de montaña pero muy húmedos, por lo tanto hay mucha vegetación. Estamos ante bosques oceánicos, caducifolios, robles, hayas, castaños, a pesar de que se han introducido pues especies secundarias como pinos o eucaliptos, con los problemas que ello conlleva de incendios forestales, sobre todo en la zona de Galicia. ¿Qué más podemos decir? Son zonas donde tradicionalmente en el sector primario se han destinado más a la ganadería que a la agricultura por la falta de espacios llanos, ¿no? Ha sido tradicional la ganadería, sobre todo vacuna, la producción de leche, la producción de carne. Pero bueno, paulatinamente se fueron introduciendo actividades industriales, lo vemos por ejemplo en el sector minero en la zona de Asturias, la siderurgia, la construcción naval y actualmente, pues fruto de este clima, el turismo dentro del sector terciario ofrece pues muchísimas posibilidades, no solo a nivel marítimo en cuanto a sus playas, sino sobre todo ese turismo pues de interior, un turismo rural, un turismo de senderismo, de actividades deportivas en la montaña, en el medio natural, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que se nos ocurra que pueda estar relacionado con pues aspectos de la geografía física, pero también geografía humana. Y esta es la ciudad, concretamente, la ciudad de Ourense, que se sitúa pues en el interior de la comunidad de Galicia. Y hasta aquí pues sería un poco el comentario del climograma. Yo creo que es importante este tema. ¿Por qué? Porque si nos ponen un climograma es algo relativamente sencillo. Climogramas se estudian en primero de la ESO. Es decir, si nos ponen un práctico nivel primero de la ESO, yo no puedo dejarlo en blanco. Tengo que comentar algo. Evidentemente, la clasificación climática de Köppen, eso ya es mucho más complejo. También nos podrían poner un clima, pues yo qué sé, un clima monzónico, ¿no? Y lo vamos a trabajar la clasificación climática de Köppen, pero eso ya es un poquito más complejo. Yo creo que hay que empezar por la base, y la base creo que sería los climas de España, para luego pasar a comentar climas de todo, del resto del planeta, ¿vale? Pues nada, espero que os haya servido mucho. Hasta aquí llega el vídeo de hoy.